Bienvenida a Dueña del Juego, un podcast de Academia de Finanzas LG. Este es un espacio para visibilizar el trabajo de las mujeres en negocios, emprendimientos y finanzas, porque las mujeres también hablamos de plata. Lo aprendimos en la práctica a tomar decisiones y hoy somos emprendedoras, somos empresarias y manejamos el dinero en todas sus formas. Acá vas a escuchar historias reales, decisiones valientes y conversaciones que demuestran que las mujeres también estamos dominando el juego del dinero. Hoy te traigo a Emilia Arroyo. Ella es pastelera, es de Salta y siendo pequeña su familia se trasladó a Mansupa, que es una localidad cercana a Termas de Río Hondo. Cursó sus estudios en Tucumán y en 2015 tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en Francia. En pandemia, junto con su hermana, comenzó vendiendo postres a domicilio y lo que parecía un emprendimiento casero fue tomando forma hasta convertirse poco a poco en lo que hoy es Holly, una de las pastelerías más queridas por sus clientes, tanto ciudadanos como turistas en Termas de Río Hondo. En este episodio vamos a hablar de vocación, esfuerzo, decisiones valientes y de poder transformar una idea en una marca que innova, emociona y deja huella. Bienvenida, Emi. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Contanos, Emi, vos venís de una familia de una localidad pequeña y contanos cómo nació tu amor por la cocina y cómo decidiste estudiar para chef. En realidad no hay como la idea inicial de estudiar para chef. A mí siempre me gustó la cocina, pero cuando terminé la secundaria y me fui a vivir a Tucumán, comencé estudiando otra carrera que a pocos meses de haber comenzado decido dejar y imagínate, ya vivía en Tucumán, se había alquilado un departamento y todo lo que conlleva trasladarse, tenía que hacer algo. Entonces dije, bueno, cocina. Y comencé estudiando cocina, pero tenía muy poquita carga horaria. Y yo me quedaba toda la semana en Tucumán, entonces decido comenzar a hacer paralelo a cocina, pastelería. Y ahí me di cuenta que a mí me gustaba mucho por el hecho de que todo era como muy exacto, era estar más en el detalle y fue lo que me convenció a continuar con pastelería. Excelente. Y en algún momento te fuiste a estudiar a Francia, tuviste una pasantía. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos cómo fue tu experiencia tanto viajando en un país nuevo, con un idioma distinto, con compañeros quizá de distintas partes del mundo, etcétera. Sí, a mí en oportunidad me tocó hacer una pasantía en Rones Alpes, que es una región muy cercana a Suiza. Ujú. Entonces, es una región que está en zona de montaña y por ende la pastelería suele como tener eh, más, eh, está más relacionado con el chocolate, está más relacionado con todos los productos que son de la región. Entonces, cuando hice la pasantía, imagínate, tenía 20 años, Ujú. país que no era el mío, en un idioma totalmente diferente, Sí, sí costó muchísimo. Al principio yo no entendía nada, si bien yo me había preparado 2 años antes en francés, pero resulta que de una oración completa yo no enganchaba una palabra. claro. Pues entendí que eso es normal y de a poco vas haciendo oído y ya después entendés una palabra y ya vas entendiendo una oración y si estando en el lugar no te queda otra más que aprender la lengua Claro. y así de a poquito vas aprendiendo. Pero sí puedo decirte que fue una pasantía de mucha exigencia, en un principio fue muy duro, pero hoy agradezco porque en ese momento tal vez no entendía por qué tanta exigencia. Ujú. Y entiendo que es muy importante hacer las cosas y hacerlas bien.
excelente. Y contanos cómo nace Holly y cómo fue ese inicio vendiendo postres en pandemia, en un contexto sumamente incierto, con tu hermana, como en un proyecto familiar. En un principio, Holly la página se llamaba Holly Sweet y mi hermana había comenzado con una amiga y hacían postres en potecitos como chocotorta, postre Oreo, tiramisú, después habían agregado unas trupas. Ujú, Mi hermana se va a vivir a Tucumán. Viviendo en Termas, vuelve a Tucumán. Entonces, yo estando en Tucumán, empezamos a retomar esto de los postres, la página ya estaba hecha, ya tenía nombre y empezamos a vender de nuevo. bien. Después vuelvo a Termas, ella queda en Tucumán, entonces ahí es cuando ya comienza mi camino más eh, sola y haciéndome cargo de todo lo que significaba Holly. Aunque mi hermana siempre está, ella le gusta la cocina, estudió cocina y siempre está apoyando a la idea de lo que es Holly. Bien, ¿y cómo fue esa decisión de ponerte bien, digamos, en serio a trabajar con Holly, de repente a producir todos los días, a producir por encargos? Primero medio que comienza diciendo, bueno, a ver, vamos a probar, puede que funcione, y llegó un momento que ya era un negocio que estaba funcionando y era producir todos los días. Yo en ese momento vivía con mi mamá y yo, imagínate que invadía una cocina que no era la mía y no tenía horarios, porque a veces podía durante el día, a veces lo hacía durante la noche, y decido mudarme a un departamento donde yo tenía que vivir y trabajar. Ujú, Y ni siquiera sabía si iba a poder pagar el alquiler del mes siguiente. O sea, yo tenía plata para pagar ese alquiler. La persona que me alquila en ese momento me permitió vivir y trabajar en ese lugar y ahí comenzó todo. Ahí comenzaron los pedidos, comenzaron las opciones de preparar cajas para los fines de semana, aprovechar las fechas especiales y en ese momento comenzar a realizar unas tortas que estaban como en auge, que eran las tortas de buttercream. ujú. Ahí comienza todo con Holly y nunca paró. Excelente. ¿En qué aprendizajes te dejó este emprender en un contexto tan incierto como fue la pandemia? Porque yo me acuerdo, o sea, contexto para todo el mundo y para mí también, Emi arranca en pandemia. En ese momento, como dice ella, se pusieron en auge estas tortas de buttercream que son eh, como unas tortas muy aesthetic, recontra instagrameables para la época. Entonces ella las hacía con un nivel de perfección absoluto. Tenía un nivel de calidad que siempre se caracterizó por eso. Y aparte, ella vendía eh, algo que en Termas no existía, que era un producto high ticket. O sea, un lemon pie X valía, no sé, 10 pesos. El lemon pie de Emilia valía 25, ¿me entienden? Y ella vendía igual. Entonces, creó lo que yo llamo un producto high ticket y consiguió clientes para ese producto high ticket que ella tenía. Y para mí eso fue un logro muy grande para la ciudad, porque es el día de hoy que ella se mantiene con sus precios que son por ahí superiores a la media, pero ella vende y vende siempre porque la calidad de producto que tiene es superior a todas. Entonces, Yami, contanos, ¿qué aprendizajes te dejó todas estas decisiones que vos tuviste que ir tomando poco a poco en la medida que fuiste emprendiendo? Eh, a ser constante, porque no siempre las cosas te salen bien y nunca vas, o sea, no siempre vas por el camino ideal, te vas equivocando y vas aprendiendo a decir, no, esto es lo que yo hago, pero a veces te dicen, no, pero yo quiero, no. O sea, uno tiene que saber elegir qué es lo que está vendiendo, cómo lo vende y por sobre todas las cosas es, en mi caso, mi decisión fue no negociar nunca la calidad del producto. Excelente. Entonces, eso, ser constante y estar todo el tiempo aprendiendo.
porque no es que esto, vos ya tenés la idea de negocio y funciona como en tu cabeza funciona, no, porque tal vez vos tenés una idea, pero la demanda es otra, el cliente te pide otras cosas y vos es como que vas armando tu negocio sobre la marcha y no siempre está bien. Claro, Entonces, saber escuchar a tus clientes también, porque uno te dice, mira, Emi, fíjate tal cosa. Perfecto. Y ya te lo dice otro y te lo dice otro, hay algo que rever, no es todo como vos pensás que es. claro, sí, tal cual. Es como un aprendizaje a la par que uno va trabajando, Y va aprendiendo cuál es el modelo de negocio que le gustan a nuestros clientes, toda la cuestión. escucha. Claro, tal cual. ¿Y qué decisiones estratégicas fueron claves para crecer? Porque, contexto para todos los que no te conocen, Emi, en algún momento ella trabajaba, primero trabajaste en tu departamento, pero después alquilaste como un garage, ¿no? Y yo en realidad en ese momento era alquilar una casa, Ujú. que poder vivir y trabajar en el mismo lugar. La cuestión es que no consigo una casa que yo pueda pagar, pueda vivir y trabajar. Entonces, Eh, por un amigo llego a ese garage que quedaba en un pasaje muerto que no conocía a nadie y literal no era un garage, era un nicho, ni siquiera tenía ventilación, pero tenía agua y tenía un baño. Entonces se fue adaptando todo ese garage para trabajar. Entonces yo ahí fue mi primer paso. Vivía en un lugar y trabajaba en otro. Entonces me manejaba de manera diferente, ya comenzaba de a poco como a tener horarios, porque a mí de repente me decían, mira, no puedo retirar la torta a las 8 de la noche, ¿puedo a las 10:30? Y sí, si yo vivía ahí no te iba a decir que no. Entonces ahí es como que ya empezás a tener horarios, empezás a poner un día de descanso, porque cuando comenzás no existe sueldo, no existe día de descanso, no existe nada, de hecho es todo sobre la marcha. Hay días que comes, días que no comes o que se te pasó el almuerzo y cenás. Claro. Y en ese proceso, ¿qué decisiones estratégicas tomaste al momento de crecer, digamos? Por ejemplo, cuando pasaste de justamente ese garage a abrir una confitería en una esquina súper concurrida de la ciudad. Sí, eso fue una locura porque ahí mi hermana vuelve a trabajar conmigo y yo ya venía trabajando con una amiga. Ujú. Fue muy importante también para el crecimiento de Holly porque ella hacía toda la parte administrativa y yo me encargaba del resto. Entonces se restaba responsabilidad. Si bien tenía que estar, pero yo sabía que eso estaba en las manos indicadas. Y también en ese cambio del garage a este local aparece mi pareja, que era un apasionado del café, entonces como que empezamos a fusionar. Y se abre una cafetería en un local nuevo, en una esquina muy linda, muy concurrida, como dice Lu, eh, y cuestión de que llega un punto que, o sea, nunca imaginé la repercusión que iba a tener y llega el punto que no sabía qué hacer porque, claro, imagínate, pasar de algo muy chiquito a algo muy grande no es nada fácil. Y de repente necesitas más heladeras y de repente necesitas freezer y más personal y empezar a tener personal a tu cargo, que también es todo otro tema. Y ahí medio que tratas de resolver sobre la marcha, pero no significa que todo funcione como debe funcionar. Uno se equivoca, va aprendiendo y te das cuenta que es muy importante tener el ojo sobre los números, porque si no se te va todo de las manos. Claro. ¿Y cómo hiciste en ese caso? O sea, los números lo manejaba tu amiga, pero ¿cómo Sí. tomaban decisiones de manera conjunta? Que ella, digamos, era tu CFO, o sea, tu directora de finanzas, pero las decisiones las tomaban entre las dos o sobre todo vos. ¿Cómo fue esa relación? Bien, nos complementamos y
al día de la fecha que ya no está trabajando conmigo, pero yo siempre que tengo una duda, o lo consulto con ella o lo consulto con mi pareja, porque a mí me cuesta los números y me cuesta tomar ese tipo de decisiones. De hecho, cuando yo hice de las capacitaciones con vos, yo te decía, a mí no me gusta, a mí, yo detesto hacer los números y hoy entiendo que es uno de los pilares para tu crecimiento. Claro, sí. Y considerando que Termas no es una ciudad en la que abundan propuestas diferentes, em, ¿cómo te animaste a innovar del mercado tradicional? Porque supongamos, o sea, considerando la confitería que vos pusiste, Holly Confitería, vos tenías una propuesta completamente distinta y hoy, bueno, ahora creo que cerraste temporalmente Holly Café, Sí, pero siempre tuviste una propuesta distinta a las confiterías tradicionales donde te ofrecen, digamos, tres cosas tradicionales, no sé, medialunas, tortillitas y un desayuno light. Vos solías tener una carta variada con opciones saludables, con opciones de pastelería de la que vos producís, con productos que son distintos para lo que es Termas. ¿Esa decisión vos la tomaste considerando que estabas en Termas o la tomaste considerando el producto que vos querías vender? no, yo en ese momento pensaba que me gustaba, es lo que yo quería hacer. O sea, si funcionaba, funcionaba y si no, bueno, iba a ser aprendizaje, pero si teníamos tortitas, si teníamos media luna, porque vos tenés un público que lo sigue pidiendo, eh, pero la idea era que puedan consumir otras cosas que no conocían o que quizás cuando iban a Tucumán o a Santiago o de repente viajaban a Córdoba o Buenos Aires, podían consumirlas, ¿por qué no?, en nuestra ciudad. Y ahí me doy cuenta que mi público fuerte eran los jóvenes. Y también nunca tuve CM hasta el año pasado porque siempre nos ayudaron muchísimo en cuanto a Instagram. Nos etiquetaban todo el tiempo y era la manera de mostrar nuestro producto. De hecho, si vos ves en Instagram, hay una foto de hola abrimos, hola cerramos. Bueno, no hay nada en el medio. De hecho, se hizo como un video mostrando esos 7 meses de trabajo, pero no, o sea, ni siquiera tiempo de decir, che, necesitamos hacer fotos para vender, porque no había tiempo, era trabajar. Y Claro, todo, y lo que agradezco siempre es que si bien vivimos en una ciudad turística, yo siempre he trabajado con gente local, con la gente de nuestra ciudad, y eso me daba la tranquilidad de trabajar tanto en el invierno como en el verano. También teniendo en cuenta que Termas es una plaza difícil para trabajar durante el año. sí, porque tenemos temporada de invierno donde viene más gente y donde la gente misma de la ciudad tiene más consumo porque tiene más ingresos, y tenemos como una temporada baja en verano que la gente se va alguna y las que se quedan como con un poder adquisitivo medio rezagado por la cuestión estacional de la temporada. Sí, la verdad que fue, o sea, para nosotros que lo vemos de afuera, el crecimiento de Holly fue exponencial. Ustedes supieron encontrar un público que en Termas nadie lo había encontrado. Pudieron trabajar todo el año y sin esto, sin redes sociales y que qué sé yo, por una cuestión de que el producto era tan bueno que era todo recomendación y todo boca a boca. La verdad que el crecimiento de Holly fue muy grande, y bueno, también por eso te llamé. Pero después de eso vos decidiste dar un paso atrás o dar un paso al costado. Decidiste cerrar la confitería y seguir trabajando con tortas por pedido, a la vez que abrías otro local mucho más pequeño en el cual vos solo ibas a vender pastelería, ya no ibas a tener confitería. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue? O sea,
¿Cómo fue ese paso de una confitería tan grande y también contanos por qué tomaste la decisión de tener una confitería tan grande, con personal, con ciertos procesos, con ciertas cosas, a pasar a un modelo más chico, que comúnmente no se suele ver No. de empresas en crecimiento que se achiquen, pero vos lo hiciste. Contanos por qué y qué repercusiones tuvo en tu vida personal. Fue una decisión difícil de tomar, pero la realidad es que yo en el lugar en el que estaba alquilando en ese momento, esa esquina, yo no me sentía cómoda. Pasaron como muchas cosas en el medio que no vale la pena recordar, pero eh, es, el hecho de no estar no sentirte cómoda en un lugar y no sentir que es tu lugar, te hace tomar este tipo de decisiones, pero por tu bienestar. Y cerrar un negocio no es decir, "Listo, cierro la puerta y ya está", no. Queda gente sin trabajo, tenés que volver a empezar, tenés que trasladar todo. Cerrar un negocio cuesta plata porque no es cierro las puertas y se terminó. Y de ahí me tomé unos meses, que recuerdo que cerré en octubre y en diciembre yo ya estaba vendiendo pan dulces por las redes. Los estaba haciendo en mi casa mientras se terminaba de armar el otro local. El otro local también fue toda una sorpresa porque también fue un éxito y vendíamos todo lo que postres, tortas y tartas en porciones y tortas enteras por pedido. Después entendí que tenía que tener como un stock reducido porque no todo el mundo está acostumbrado a que si quiere una torta la pide con tiempo, ve una pastelería y quiere una torta para allá. Y fue muy bueno también ese cambio porque funcionó, funcionó y yo me acuerdo que ahí es cuando comienzo con Lucía con las capacitaciones y yo le decía, pero bueno, no sé si va a funcionar. Y de repente la idea era, si vos tenés ganas de comer torta o postre, que no tengas la necesidad de comprar una entera, sino que puedas llevar una porción. O de repente puedas armar una tarta con 8 porciones de tartas diferentes. Y así. Y funcionó. Y pusimos unas mesitas. Y ahí empezó. La demanda y no tenés opciones saladas, no teníamos, con el tiempo sumamos sanguchitos salados. Después, tostones, y así. Y siempre trabajando no tan solo con buena calidad en la pastelería, sino también en el café, que siempre tuvimos un café diferenciado. En algún momento tuvimos café comercial, pero siempre fue preparado de la manera correcta y por personas capacitadas. O sea, eso ya lo hacía diferente. Y hace un tiempo, cuando logramos comprar nuestra máquina de café, comenzamos a trabajar con café de especialidad, que también al que le gusta el café suele notar la diferencia en el sabor del café. Excelente. Con tu historia lo que podemos recalcar o sacar a colación es que la calidad, sobre todo en el producto, es lo que logra una marca que trascienda en el tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo la época en la que cerraste 2 meses y te hacían pedidos igual, aunque esté cerrado el local, Mm. que obviamente tuviste que decir que no un montón de veces. Y cuando saliste a vender los pan dulces para fin de año y Navidad, se te acabaron, o sea, se acabó el stock, aún con un local cerrado, con ventas por encargue, con entregas directamente, con una propuesta que también salió con poco tiempo de anticipación. O sea, todo lo que no hay que hacer, vos lo hiciste y te salió bien, pero porque ya tenías una marca instaurada en la ciudad, en el corazón de tus clientes que te eligieron em, a pesar de que no tuvieras local, a pesar de que esté cerrada, a pesar que le digas que no, a pesar de todo, los clientes te siguen eligiendo justamente por esto, porque la calidad de tu producto es tan buena que
pasa por encima a todas las posibles fricciones que podamos llegar a tener con los clientes, ¿no? Sí. Qué importante eso, ¿no? Y en todo este camino como emprendedora, ¿vos qué aprendiste sobre manejar el dinero? Porque seguramente pasaste de tener una economía de estudiante, donde tus papás te daban plata para manejarte, a tener una economía de emprendedora, donde tus ingresos, obviamente, dependían de los ingresos de Holly, que iban creciendo día a día, y en algún momento los ingresos de Holly también se le sumaron muchos gastos de Holly con la confitería o con la nueva pastelería que había que invertir para hacer la remodelación, etcétera. ¿Cómo fue todo eso y qué aprendizaje sacaste de toda esa experiencia? La realidad es que sigo aprendiendo, pero sí hay cosas que tengo muy en claro, como por ejemplo que los gastos fijos son gastos fijos y van a estar siempre. Entonces, importante es tener mes a mes el dinero para poder cumplir con esos gastos fijos. Después, sí hay gastos que no los tenés pensados o pensás que no va a haber un gasto eh, más a lo que vos ya tenés medianamente organizado y ese tipo de gastos como que se rompió una máquina, necesitamos reparar otra o comprar otra porque no dan abasto las que tenés, son este tipo de gastos eventuales y también tenés como que tener una reserva. No siempre es posible tener una reserva, pasa y pasa mucho, y más cuando invertís. Yo me acuerdo que te decía, Lu, pero a ver, yo trabajo todo el día, trabajo porque vendo, pero no tengo ahorros. Y vos me decías, pero vas formando un capital eh, con toda la maquinaria que tenés. Y es frustrante en algún momento porque vos decís, pucha, yo trabajo todo el día, vendo, o sea, que las cosas están bien, pero no tengo ahorros. Pero no ves todo lo que vas adquiriendo gracias a esa venta y a los ingresos que tenés. Claro, cómo te vas capitalizando. Quizá el ahorro no lo tengas en dinero líquido, pero lo No. tenés en capital físico de maquinaria, en clientes, productos, stock, etcétera. O sea, los tenés en otros, como en otro formato al ahorro. En mercadería, en cajas. Por ejemplo, yo antes no entregaba las tortas en cajas. Después las empecé a entregar en cajas, pero compraba de a 10 cajas, de a 20 cajas. Hoy se compran de a 100, de a 200 y están todas en el depósito. Y vos decís, no hay plata, pero en realidad sí hay, está todo ahí, que es necesario conseguir precios también. Claro, sí, totalmente. Y en este proceso, ¿hubo alguna creencia o miedo que tuviste que romper para poder avanzar en tu negocio? Hace poco me pasó, viste que yo comentaba que habíamos puesto mesitas y volvió a hacer esa demanda de necesitamos un espacio que esté calefaccionado o que esté ambientado en el verano, porque es medio difícil trabajar en termas en el verano con sillitas y mesas a la calle. La vereda, sí. Tuve la oportunidad de abrir otro local, una cafetería eh, de Holly y estuvo muy bueno y la verdad que funcionó y venía todo bien, pero en el medio yo me entero de mi embarazo y pensé que iba a poder con todo. Y seguí, yo seguí, se abre la cafetería y no podía eh, entre los dos locales. Entonces no estaba brindando tampoco el servicio que quería. Claro. Voy a dar un paso al costado, voy a seguir con la pastelería y voy a cerrar las puertas eh, temporalmente porque quiero hacer las cosas bien. Yo no quiero que se me vaya de las manos. Y tenía miedo a qué podía pasar porque de hecho fue reciente, se abrieron los primeros días perdón, los últimos días de enero y se cerraron los primeros días de mayo. Y no hubo un aviso previo, ni mucho menos, pero fue una cuestión de también pensar en mí, porque detrás de un emprendimiento
hay una persona que tiene vida, que tiene proyectos al margen de su emprendimiento y está bueno eso también, saber separar y saber tomar decisiones pensando en uno mismo. Claro, como priorizar a la persona, al emprendedor, Sí, antes que al negocio, aunque tu vida y tus ingresos dependan de ese negocio. O sea, vos, en vez de tener, digamos, dos patas, la pastelería y la confitería, te quedaste solo con la pastelería, que era algo que ya lo tenías sistematizado, que funcionaba bien y que te resultaba rentable, y decidiste cerrar el otro para poder priorizar, seguir priorizando la calidad del producto que siempre te caracterizó y la razón por la cual a vos te eligen tus clientes y también priorizar a vos, a tus proyectos personales, de pareja, de familia y demás, para poder tener también un estilo de vida que no claudique en base al emprendimiento, ¿no? totalmente. Cuando eh, como que no dimensionas esto, ¿no? Porque es, bueno, hay que trabajar, sí, perfecto. ¿Cuántas horas al día? 10, bien. 12, también está bien, no hay problema. Hay que trabajar, necesitamos ingresos porque es la única manera de crecer. Pero llega un punto hasta que me he llegado a plantear, ¿quiero esto para mi vida? ¿Quiero trabajar todo el día y no tener un domingo y no tener un feriado? Y aunque entiendo que todos te van a decir, bueno, la gastronomía es así. Sí, es así, pero está en uno poner un límite y saber organizarse, saber delegar, que a mí delegar me cuesta un montón y a veces veo cosas que no me gustan y aprendes hasta incluso usar la vista gorda y decir, bueno, pero está funcionando. No es como a mí me gustaría, pero no vamos tan diferente a lo que tengo pensado. Entonces, no todo es color de rosas, no todos los días es lindo. Eh, hay críticas constructivas y críticas que no están tan buenas, pero de esas críticas que no están buenas, porque a mí me duele si escucho algo que no me gusta, hay que escucharlas. Hay que escucharlas porque de esas también creces. Y tal vez no te lo dice de la manera correcta o no llega a tus oídos de la manera correcta, pero capaz que hay algo de verdad en eso que te están diciendo, mira, fíjate. Entonces, como tomar todo, absolutamente todo, porque es la única manera de continuar. No, no hay como una receta mágica que dice, bueno, primero el emprendedor empieza así, después sigue así. No, te equivocas todos los días. Y lo peor de todo es que uno suele como emprendedor ser muy duro con uno mismo. Y no está bueno eso. Se aprende, así como a mí me cuestan los números, hay personas como vos que te van a capacitar para que vos puedas llevar tu negocio a buen puerto. Como hacer muchísimas capacitaciones que podemos ir haciendo para poder mejorar, porque la idea es mejorar, no estancar. Claro, sí, totalmente. Y en este proceso, o sea, ya vimos que fundaste una empresa desde cero, la hiciste crecer, la achicaste, la hiciste crecer de nuevo y ahora priorizando tu vida personal y tu salud, la decidiste achicar de nuevo. Vos, ¿qué recomendación le harías a una mujer que como vos quiere emprender desde lo que ama, pero no se anima o siente que en su ciudad o bajo sus circunstancias eso no va a funcionar? Que intentes, porque puede ser que piensas que no funcione o puede ser totalmente diferente y funcionar mucho mejor de lo que uno imagina o de lo que uno idealiza un negocio. Eh, Equivocarnos vamos a equivocar siempre. Entonces, como no nos pongamos límites nosotros mismos, porque a veces nos ponemos límites y son mentales cuando ni siquiera probaste si puede funcionar. Hermoso, tremendo. Y finalmente, si tuvieras que agradecerle algo a tu yo del pasado,
¿Qué sería? Confiar en que sí podía, porque quizás vos, como decís, ella armó un negocio desde cero, lo hizo crecer, lo achicó, lo volvió a agrandar, lo volvió a achicar, y muchísimas veces y todos los días creo que me replanteo si estoy haciendo las cosas bien. Y nada es perfecto, nada. Entonces es ir resolviendo de a poco y, y nada. Entender que nunca va a ser perfecto, nunca. Entonces, hoy puede funcionar, mañana puede funcionar un poco menos, pero bueno, me levanto al día siguiente y vuelvo a intentar, porque es la única manera. No, no hay una receta o no hay como una guía de lo que tenés que hacer. Entonces, yo sí agradezco a la Emilia que dijo, bueno, vamos a volver a empezar. Y no me importa si es contra el peor pronóstico. Volver a empezar. De última, la única que sabe si le costó, si no le costó, es uno mismo. Porque uno, y más cuando vivís en una ciudad chica, te dejas llevar por un montón de cuestiones, de qué dice la gente, cómo ve la gente. No, te tiene que importar a vos. Si vos sos la única que estás detrás de ese negocio o de ese proyecto de negocio. Después el resto, obviamente sí agradecer a toda la gente que hace posible que esté Holly hoy de pie. A la gente que ayuda, a los clientes, por supuesto. Eh, También eso, los clientes son difíciles. Hay clientes que son súper atentos, amorosos, esperan, y hay otros que no, pero bueno, todos son clientes. Entonces hay que como que saber negociar eh, con el cliente que te ayuda a crecer y con el que no piensa como vos, pero hay que saber negociar porque es gracias a ellos el crecimiento. Más allá de todo el esfuerzo del sacrificio que uno hace, es muy importante. Claro, buenísimo. Bueno, Emi, muchísimas gracias por estar acá, por haber contado tu historia, que estoy segura que a muchas mujeres, tanto en Argentina como en el norte, que nosotras somos de Santiago del Estero, donde el sector privado es bastante chico y donde las oportunidades por ahí no están a la vuelta de la esquina. Gracias por haber compartido tu historia, porque estoy segura de que vas a inspirar a un montón de mujeres en todas partes del mundo donde nos escuchen. Y gracias a nuestros oyentes por haberse quedado hasta el final de este episodio, donde la historia de Emilia es un recordatorio de que los límites muchas veces están en lo que creemos posible. Si bien se puede emprender desde un lugar chico, se puede innovar y nuestros sueños pueden crear realidades. Si este episodio te inspiró, te gustó, compartilo con otra mujer que le pueda llegar a servir y seguí nuestro podcast para escuchar más voces que están dominando el juego del dinero a su manera y con sus propias reglas. Muchísimas gracias.